Este pasado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mandó una operación militar a Caracas para capturar al presidente de ese país, de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa, acusados de narcoterrorismo. Más que en sí esta acción policial, sin embargo, se ha empezado a ver una nueva política exterior, una nueva filosofía de política exterior por parte del gobierno de Donald Trump en comparación con todos los gobiernos que hemos visto en los Estados Unidos, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para hablar sobre este cambio en la filosofía de la política exterior del presidente Donald Trump, me es muy grato conversar con Rafael Fernández de Castro. Él es profesor titular y director del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego. Además, fue asesor de política exterior de la Presidencia de la República. Es experto en relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. Rafael, en primer lugar, gracias por esta conversación. No es común que el gobierno de los Estados Unidos mande una expedición militar de este tipo para capturar a una persona, aunque hemos tenido casos anteriores como el de Manuel Noriega en Venezuela ya en el siglo pasado. Pero lo que más está llamando la atención es que parece haber una nueva filosofía en materia de política exterior del presidente Donald Trump. ¿Qué nos puedes decir, Rafael? Primero que nada, me da mucho gusto platicar contigo, Sergio. Me gusta mucho tu programa y te respaldan muchos años, mucha experiencia y sobre todo yo te diría mucha responsabilidad como periodista. Eres un periodista global. Sergio, yo te Gracias. diría que efectivamente estamos viendo un cambio de mundo, un cambio sistémico. Es decir, esa gobernanza que Estados Unidos encabezó desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945 para ser exacto, se empieza a derrumbar, yo diría hace unos 2 o 3 años, cuando Rusia invade Ucrania, porque lo interesante de lo que se llama la Pax Americana, que es este largo periodo en que Estados Unidos fue el líder de la ONU, el líder de la OTAN, el líder o encabezaba también la Organización Mundial del Comercio. Este mundo fue un mundo, yo diría, pues excepcionalmente con gobernabilidad, en el que la humanidad avanzó mucho, había cierta certeza. Lo que te quiero decir es que Estados Unidos ofreció un paquete de instituciones, contradicciones a veces, como bien lo decía, sí fueron por Noriega en su momento, hicieron intervenciones en América Latina, pero hay un paquete de instituciones. Ahora lo que estamos viendo es que el Washington actual está volteando la espalda a las instituciones, está renunciando a ser el líder global y aparentemente se va a concentrar en el hemisferio americano, en América Latina y en Canadá, para ser exactos. Este es un mundo más incierto, este es un mundo mucho más violento. El número de muertes en los últimos 10 años por conflictos armados entre países se ha aumentado enormemente, Sergio. Y apenas estamos viendo el principio de lo que viene. Entonces, ni hablar, hay que acostumbrarnos. Hay un documento fantástico que hay que leerlo, que lo publica la Casa Blanca el 25 de noviembre pasado, y es la doctrina de seguridad nacional del presidente Trump, y dice básicamente una cosa muy seria. Ahora buscamos la paz a través de la fuerza, es decir, tenemos un ejército muy poderoso y eso nos va a dar la paz. Y no habla nada de las instituciones, no habla nada de las alianzas y también habla de las esferas de influencia, y evidentemente la esfera de influencia de Estados Unidos es América Latina, y eso es el primer ejemplo de esta nueva doctrina. La vimos justamente yo te diría, en la intervención para llevarse a Nicolás Maduro y enjuiciarlo en una corte de Nueva York. Hace apenas algunos días el presidente Trump le dio una entrevista al New York Times, que no es precisamente uno de sus periódicos favoritos, pero entre otras cosas se le preguntaba que cuáles serían los límites a las acciones que está tomando. Sabemos que ha, por ejemplo, atacado con misiles a lanchas que presuntamente están transportando droga, pero no hay de hecho forma de saber si esto es real. Y lo que respondió es que el único límite es su propia moral. ¿Qué significa esto? Significa algo que los mexicanos entendemos bien y que yo siento que en Estados Unidos no se acaba de entender, y está las gentes en Estados Unidos un poquito pasmadas, yo diría. Lo que entendemos bien es
En México tuvimos una presidencia imperial, es más, una presidencia que ha regresado a México. Es decir, un presidente que no tiene ataduras, un presidente que gobierna sin contrapesos. Eso está pasando en Estados Unidos. El Congreso no es un contrapeso, la Suprema Corte no es un contrapeso, los jueces de distrito más o menos, pero claramente Trump primero hace y luego pide perdón. Entonces, sí. Lo que demuestra con Venezuela es que es un presidente que está dispuesto a hacer todo, que está dispuesto, que nunca le va a pedir permiso al Congreso, como marca la Constitución, para entrar a un conflicto armado internacional. Entonces, sí, lo que estamos viendo es clarísimo, un presidente que gobierna sin ataduras. Y entonces él mismo dice, mi límite es mi ética, mi límite son, pues, y además, hay que decirlo, el grupo con el que gobierna Trump, el equipo de Trump, su gabinete y sus asesores, es un grupo de sí, señor presidente, algo que también conocíamos en México. Sí, la diferencia, Sergio, entre el Trump 1.0, el que gobernó hace 5 años, y el de ahora, es que el Trump 2.0 es un Trump que tiene un equipo que todos le dicen sí, señor, que además es un presidente que es pues más vengativo porque acuérdate que tuvo 43, 44 acusaciones, estaba enjuiciado. Realmente la campaña de él del 2024 era, yo te diría, un parteaguas. O llegaba a la presidencia o probablemente fuera dada la prisión. Entonces, estamos viendo realmente un presidente que se está vengando de sus enemigos, que está utilizando a la Procuración de Justicia en Estados Unidos para ir tras sus enemigos. Este fin de semana tuvimos justamente la acusación a Jerome Powell, justamente el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo algo inaudito, lo que consideramos la democracia más acabada del mundo, ahora la estamos viendo gobernar sin ataduras. Eso es lo que escuchamos justamente en la entrevista con The New York Times. Y además es fascinante cómo Trump, pues, está, digamos, embalado, es decir, habla con el New York Times, habla con The Atlantic, habla con estos medios que no le gustan, porque él realmente siente que tiene la razón y me parece que con su equipo no hay nadie que le corrija la plana. Y lo que sí hemos visto en esta invasión a Venezuela es que el secretario de Estado Marco Rubio y también su consejero de seguridad, porque no hay consejero de seguridad, es realmente muy poderoso. No hay ninguna duda de que Nicolás Maduro fue un dictador o ha sido un dictador sanguinario, absolutamente autoritario. Está muy claro que se robó la elección del 2024, la elección presidencial, que la perdió por amplio margen frente a la oposición. Y sin embargo, Donald Trump tomó la decisión de capturarlo a él y a su esposa y dejar pues, a toda la estructura de la dictadura allá en funciones en Venezuela. ¿Qué opinas de eso? Hay una cosa muy interesante, Sergio. Le salió muy bien la operación, digamos, fue quirúrgica, entrar por Maduro. Claramente se ve que la CIA tenía muy penetradas las estructuras de Venezuela. Las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos tenían muy penetrada Venezuela. Eso le salió muy bien. Lo que me parece que no va a estar tan bien es el día después. Efectivamente, lo que estamos viendo es que no hay una preocupación con la democracia de Venezuela. No está apoyando a los que ganaron, a Corina Machado, a los que ganaron la elección de hace 2 años en Venezuela, y lo que está apoyando es el régimen que está ahí. Aparentemente ya con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, había habido una especie de diálogo con Marco Rubio. No sé si haya o no haya una traición. Lo que sí sabemos es que la vicepresidenta gobernaba económicamente a Venezuela. Es una mujer bien preparada, es hija de un gran personaje, un héroe venezolano que murió, que murió en la cárcel porque él había, justamente era de súper izquierda, él había secuestrado a un empresario de Estados Unidos, se fue a dar a la cárcel, es una especie de héroe del chavismo. Y entonces una mujer, yo te diría, que se ha rodeado de tecnócratas que de alguna manera hizo funcionar la economía de Venezuela y bueno, pues ahora es la mujer fuerte de Venezuela. Yo veo muy difícil lo que va a pasar en Venezuela, Sergio, porque justamente este gobierno de Estados Unidos no cree en el Estado. Entonces, un gobierno que no cree en el Estado y que necesita reconstruir el Estado venezolano va a ser algo muy difícil. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno de Estados Unidos que cree en la fuerza militar, que cree
que además lo dijo con todas sus letras, que el petróleo va a poder pagar justamente la reconstrucción de Venezuela, pero lo que piensan los petroleros y lo que piensa la administración Trump, hay una distancia enorme. La administración Trump piensa que es muy sencillo sacar el petróleo y los petroleros, las compañías de petróleo saben que tendrán que hacer millonarias inversiones y el petróleo se va a tardar tiempo en poder realmente ser utilizado. Entonces, no va a ser fácil la cosa. Sí, hay venezolanos festejando, porque efectivamente es indefendible Maduro. Es atroz lo que pasó en Venezuela. La economía decreció en un 75%, se contrajo. No sé exactamente la cifra, Sergio, tú la debes de saber probablemente. Los kilos que bajaron cada venezolano, algo así como 15 kilos bajó cada venezolano, es decir, ha habido mucha hambre en Venezuela, eso hace realmente que celebren unos, pero me parece que no podemos celebrar porque yo no veo a Washington interesado en la salud de Venezuela, en la salud democrática de Venezuela. Y déjame concluir esta sección con lo siguiente, Sergio. Lo interesante es que estamos viendo un Washington que en política exterior generalmente se manejaba con un garrote, es decir, con los militares, pero con zanahorias, con desarrollo, con comercio. Yo no veo la zanahoria de Washington en su intervención en Venezuela y no veo la zanahoria de Washington en su apuesta hacia América Latina. Otros Washington lo tuvieron, aquí no lo veo. Y por la fuerza bruta me parece que no se van a solucionar las cosas, que es la preocupación que tenemos los mexicanos con una posible intervención unilateral hacia los carteles. Hubo una conversación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump este lunes 12 de enero. Y la presidenta insiste en que ella está en desacuerdo con esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué tanto crees que esto va a afectar la relación? ¿Cómo viste finalmente esta conversación entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum? Mira, ahí me gustó la respuesta que hizo Sheinbaum con Brasil, con España, con un grupo de países. Fue una respuesta sí que condenaba la intervención, pero no era demasiado radical la condena. No había un rompimiento con Estados Unidos. Me gustó que ayer fuera la 15ª llamada, 15 veces han hablado Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Eso es muy importante. Yo diría que Donald Trump y su equipo entienden que hay dos países en el hemisferio americano o en la América Latina, que son Brasil y México, que se cuecen aparte, que son muy importantes para Estados Unidos. Con Brasil, Sergio, tú te acordarás, había un duelo enorme entre Washington y Brasilia, un Trump que le ponía 50% de aranceles, y de repente se solucionó la cosa. ¿Por qué? Porque se encontró Trump a Lula da Silva en la reunión del G20 y entonces la magia de la personalidad de Lula. Me parece que la personalidad de Lula ayudó, pero sobre todo, Sergio, yo estoy convencido que Marco Rubio le explicó a Trump, no podemos perder a Brasil. Brasil estaba coqueteando mucho con China, con Rusia, con la India, con este grupo que se llama BRICS, y me parece que Brasil, es evidente que Estados Unidos no lo quiere perder, y entonces hicieron un caso especial. Lo mismo siento con México, hay mucha tensión, hay muchas llamadas, pero sí te diría yo que la alerta de la diplomacia mexicana, la alerta mexicana después de la operación para sacar a Maduro, crece enormemente. Entonces, qué bueno que hablaron Sheinbaum, porque hablando se entiende la gente, y lo que ha demostrado Sheinbaum que hay que hacer con Trump es adelantarse. Se adelantó Sheinbaum en el tema migración, se adelantó en el tema fentanilo y estaba con ella en la llamada Omar García Harfuch, el canciller, y Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, porque ese es el tema seguridad y es el tema de adelantarse y el tema de cero tolerancia con el fentanilo, pero no va a ser sencillo, porque hemos visto un Trump que hace declaraciones una y otra vez en que México está siendo gobernado por los cárteles, y sí, eso es para pensarse. Y bueno, celebro que hayan hablado, pero me preocupan las declaraciones de Trump y me preocupa este Trump envalentonado que está gobernando claramente, como se lo dijo el New York Times, sin cortapisas, sin ataduras, Sergio. Pues yo quiero agradecerte como siempre, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego. Gracias como siempre por esta conversación.
Al contrario, Sergio, te agradezco por la oportunidad y siempre es un gran gusto y una gran alegría conversar contigo. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.